4, 3, 2, 1, ignition. En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís. Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Este verano el detector de rayos gamma del telescopio espacial Fermi de la NASA detectó un estallido excepcionalmente brillante y de larga duración, algo que no se había visto antes. Habitualmente estas explosiones se presentan de dos formas, con duraciones cortas, pocos segundos, que se originan en la colisión de dos estrellas de neutrones próximas, o en duraciones largas de unos minutos, que surgen en el colapso gravitatorio de estrellas masivas, lo que da lugar a un agujero negro. Pero lo visto el pasado mes de julio no encaja en este esquema. El intenso brillo gamma duró 7 horas, algo completamente anómalo. Inmediatamente, los mayores telescopios del mundo dirigieron sus objetivos hacia ese punto del espacio. Después de mucho observar y mucho pensar, la cosa sigue sin estar clara. Sabemos que el evento se produjo fuera de nuestra galaxia y tenemos dos buenos candidatos para explicar lo ocurrido: una colisión entre un agujero negro y una enana blanca, o el colapso de una estrella masiva de características muy peculiares. En todo caso, nos encontramos ante una explosión única que nos revela un nuevo fenómeno físico que habrá que seguir estudiando. Enseguida lo vamos a ver con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en X y en la mayoría de las plataformas de audio si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan? Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos. El estallido de rayos gamma o GRBs son fenómenos astrofísicos singulares, consideradas las explosiones más potentes y fugaces del universo. En esencia, son un acta de defunción cósmica, un breve destello de radiación de alta energía que en teoría solo sucede una vez, marcando el colapso final de una estrella masiva o la fusión de objetos muy compactos. Por definición, son eventos no repetitivos. Pero un evento observado este verano ha desafiado esta regla fundamental de la astrofísica. Se trata del GRB 250702b. Se trata de un fenómeno sin precedentes, pues activó los monitores de rayos gamma en 3 ocasiones a lo largo de varias horas. Además, lo sorprendente es que este evento ya había sido detectado por un telescopio de rayos X horas antes de que se produjera ese primer disparo de rayos gamma, lo que indica una duración de actividad de casi un día. Además, los investigadores han notado que la tercera explosión ocurrió a un múltiplo casi entero del intervalo de tiempo entre las dos primeras, una característica temporal que sugiere una posible periodicidad en el sistema progenitor. Este comportamiento inaudito ha obligado a buscar explicaciones fuera del paradigma estándar de los GRBs. Los escenarios más compatibles con todas las observaciones apuntan a un evento extremadamente raro. O estamos ante un colapso estelar muy inusual, un colapsar atípico, o lo que se ha presenciado es la disrupción de marea de una enana blanca siendo destrozada por un agujero negro de masa intermedia. La verdad es que son cuestiones abiertas que vamos a intentar resolver, pero para conocer todos los detalles de este extraordinario hallazgo nos acompaña Antonio Martín Carrillo, que es investigador en la School of Physics and Center of Space Research en la University College de Dublín y coautor de este trabajo que se ha publicado en The Astrophysical Journal Letters. Lo primero, darle la bienvenida a Principio de Incertidumbre. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días y muchas gracias por tenerme aquí. Hombre, la verdad es que nos fascinan estas cosas, ¿no? Siempre que se descubre algo que se sale de la norma. Para empezar, ya los estallidos estos de rayos gamma, los GRB, son siempre muy interesantes, muy espectaculares, pero claro, este encima es una cosa que se sale un poco de la norma del patrón, y esto es lo interesante cuando pasan cosas raras, ¿no? Es como, bueno, a ver qué es lo que hay aquí detrás. Creo que esto ha sido muy excitante, lo habéis podido observar desde muchísimos puntos de vista, ha habido suerte en este aspecto, ¿no? Se han podido enfocar los telescopios espaciales o los telescopios terrestres, verlo en distintas longitudes de onda. Entonces, cuéntanos un poquito qué es lo que habéis visto, pero si te parece, por empezar, por facilitar las cosas y que todo el mundo nos siga un poco, ¿qué es esto de los GRBs? Pues la verdad es que sí, los GRB son un fenómeno al que voy a decir yo que los investigo, ¿no? Pero, obviamente a mí me fascinan, pero la verdad es que sí, atraen mucho la atención porque un GRB
los estallidos de rayos gamma, pues producen en cuestión de segundos, generalmente, como muy bien has presentado tú, producen tanta cantidad de energía como 3 veces la vida total del Sol. O sea, si cogiésemos el Sol entero, los 10.000 millones de años que va a vivir, y lo multiplicamos por 3, más o menos eso es el equivalente de la energía que son capaces de generar en tan solo unos segundos. O sea, es una bestialidad. Son las explosiones más potentes desde el Big Bang. Hay otra comparativa así que es bastante interesante, que es si coges todas las estrellas de nuestra galaxia, todas, absolutamente todas, y las enciendes durante 17 minutos, la energía que producen absolutamente todas ellas sería equivalente, de nuevo, a uno de estos estallidos de rayos gamma. Así que son explosiones súper potentes y, como muy bien has dicho, catastróficas. Eso significa que lo que esperamos es que ocurran una vez y no vuelvan a ocurrir nunca más. Uno de los problemas, que tenemos con los estallidos de rayos gamma es que en sí mismos no son fuentes. Esto es una definición fenomenológica, es decir, vemos con satélites de rayos gamma, vemos un aumento de luz en una posición en el cielo y durante un tiempo, y luego desaparece, y decimos, mira, ha habido un estallido de rayos gamma. Entonces, sí es cierto que hay otras fuentes, sobre todo en nuestra galaxia, que de vez en cuando se pueden volver activas. Se pueden volver activas en rayos gamma y pueden presentar algo similar. Entonces, una de las primeras cosas cuando vemos un estallido de rayos gamma o cuando se ve en rayos X es saber, ¿es una fuente que ya conocemos dentro de nuestra galaxia o es una fuente extragaláctica? Más típico a lo que realmente representan los GRBs, que son, pues como muy bien has dicho, la muerte de una estrella muy masiva, digamos unas 40 veces la masa del Sol, o cuando dos estrellas de neutrones se juntan, pues como vimos en 2017. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que pasó es, bueno, no solamente que el satélite Fermi nos dio una alerta, recibimos una alerta, la recibimos en los móviles, cada vez que hay un estallido de rayos gamma, para poder reaccionar e intentar observarles lo más rápido posible, recibimos unas alertas, y Fermi nos dijo que había habido un estallido. Bueno, Fermi no tiene una muy buena localización, entonces pues generalmente el procedimiento para seguirlos son un poco diferentes, pero luego volvió a enviarnos otra alerta y era básicamente en el mismo sitio, y luego otra en el mismo sitio, y eso obviamente ya pues te hace sentir un poquito, te mosquea un poco, que algo raro está pasando, algo raro está pasando. 3 seguidas, luego, sí, 3 seguidas no es normal. En el mismo vuelo, 3 seguidas sí hemos tenido. Claro, pero pueden ser distintas, sí. Claro, efectivamente. En un día, una vez, o sea, cada vez que hay un estallido de rayos gamma, se denominan por el día. Entonces, por ejemplo, es 25, 07, 02. Eso significa que es de 2025, en julio, el 2 de julio de 2025. Pero tiene una B, y la B significa que ya hubo un A, ya hubo otra alerta anteriormente. Ha habido días que hemos tenido hasta F, por ejemplo, pero claro, cada una en un sitio del cielo completamente diferente y completamente pues, no relacionadas consigo mismas. Entonces el problema, bueno, en este caso pues parecía que venían de la misma localización y venían de una parte del cielo muy cerca al plano de nuestra galaxia. Cuando vemos el cielo, cuando miramos a las estrellas, todo es como una proyección en 2D. Entonces es muy difícil separar un objeto en cuanto a distancia, porque la verdad es que la distancia es uno de los parámetros más difíciles en astronomía. Es muy difícil determinarlo. Claro. Y más fundamental, porque es lo que nos va a dar las propiedades reales del objeto. Entonces, pues, por lo general, si está cerca del plano galáctico, pensamos que es muy probable, la probabilidad es que sea un objeto galáctico. Y si es un objeto galáctico, pues hay varios que pueden emitir rayos gamma. Por ejemplo, microcuásares, cuando tienes una estrella con un agujero negro orbitándole y hay un disco de acreción alrededor, pues de vez en cuando pasa que parte del disco va al agujero negro y se crea como una pequeña explosión. Entonces, pues básicamente eso era un poco lo que iba la gente pensando. Tenemos un grupo
de comunicación, y básicamente la comunidad científica está empezando a pensar, bueno, pues esto es galáctico, esto no es, esto lo hemos visto, pues se parece a este, se parece al otro. Y lo más normal en estos casos, generalmente, para entender lo que pasa en astronomía, es fundamental intentar observar los objetos con tantos telescopios puedas como sea posible. Uh-huh. Ya no tanto en número, pero también cubriendo las diferentes partes del espectro electromagnético. Entonces, pues intentas observar en rayos X, intentas observar en óptico, en radio, en infrarrojo, y es muy importante ir cuanto más rápido a esa posición, cuanto más rápido mejor, porque las fuentes suelen desaparecer muy rápido. Entonces, puede que luego no veas nada, pero simplemente porque ya se haya debilitado mucho. Y entonces, pues empezó una búsqueda de intentar ver si conseguíamos encontrar qué objeto era responsable de esto, pero todo el mundo pensando que era galáctico. Entonces, pues, si hubiese sido galáctico, pues no estaríamos hablando de él ahora mismo. Habría sido un poco espectacular, pero nada extraordinario. Nada que no hubiésemos visto con anterioridad. Y una de las partes más difíciles fue que en el óptico no se veía nada. En el óptico, básicamente la gente decía, pues no veo nada. Y nosotros tenemos un tiempo de observación con los telescopios del Observatorio Austral Europeo en Chile, y decidimos observar en infrarrojo. Lo bueno del infrarrojo es que puedes ver a través del polvo. Y entonces, si tienes una nube, digamos que la fuente, tu objeto estelar está rodeado de mucho polvo, la luz óptica pues va a dispersarse y no la vas a poder ver, pero la luz infrarroja va a seguir estando ahí. Y es un poco lo que nos pasó. Teníamos una imagen con el instrumento Hawkeye del ESO, y teníamos 100.000 estrellas en esa imagen. No fue una tarea fácil, pero poco a poco con Swift, con el telescopio Swift en rayos X, obtuvimos una mejor localización en el cielo, y a la que fuimos obteniendo una mejor localización en el cielo, pues fuimos descartando estrellas hasta que nos quedaron como 5 o 6 y dentro de la posible localización, y una de ellas pues estaba haciendo algo que, basándonos en imágenes de archivo, no parecía normal para nada. Y lo importante en este caso fue que detrás de esta fuente había una luz difusa, y esa luz difusa huele a una galaxia. Parecía que ponía esta fuente en una galaxia, que quitaba ese paradigma de ¿es un objeto galáctico y dijimos no, tiene que ser extragaláctico, parece que es extragaláctico. Entonces la carrera empezó a cambiar un poquito. Cambió de decir, bueno, pues esto es aburrido, esto vamos a probar, pero es más normal. Más rutinario, más algo que puede ser que ya hemos visto más, algo que viene en una galaxia distinta a la nuestra. Claro, si lo pones a una galaxia distinta y empiezas a pensar, bueno, pues esto de repente es extragaláctico. Y si es extragaláctico, pues la energía que ha generado es mucho más potente para crear lo que hemos visto. Y dice, bueno, pues entonces los siguientes días intentamos mirar cómo evolucionaba la luz en el infrarrojo. Intentamos obtener imágenes más profundas para realmente ver si lo que veíamos difuminado justo detrás de la fuente pues era una galaxia, o a lo mejor era algo diferente. O sea, no tenía por qué ser una galaxia en sí misma, pero nuestra hipótesis, y así lo escribimos a la comunidad científica, es que pensábamos que este objeto era extragaláctico y por lo tanto era mucho más potente y más único en plan de uno en 70 años. El campo de GRBs nació en 1973 y es el primero que vemos así en 50 años o 60 años. Entonces, es único en ese sentido. Es el primero. Y nada, pues seguimos y lo que se nos ocurrió, que últimamente, lo que podría ayudarnos realmente a descifrar si realmente lo que veíamos detrás en una galaxia o no, era usar Hubble, el telescopio espacial Hubble. Así que pusimos una propuesta de observación muy cortita, muy rápida, para intentar, pues básicamente, cuando queremos usar estos telescopios hay dos maneras: o escribes una propuesta de observación en la llamada típica que ocurre una vez al año y te la estudian y te la prueban, o
puedes escribir una propuesta de observación que básicamente dice: parad las máquinas, queremos observar esto porque es muy interesante. Y el director del telescopio es el que decide si es interesante o no, y les convencimos. Hombre, porque tenéis algo entre manos chulo, ¿no? Claro, que también tienen un poquito ese margen de las propuestas anuales. Vamos viendo que hay que estudiar que sea interesante con el tiempo limitado del telescopio, o la ocasión lo demanda. Ahora mismo es el momento de mirar para allá, ¿no? Y lo convenciste. Efectivamente. Y normalmente el problema es que normalmente necesitas, como para Hubble, para James Webb, para ciertos telescopios necesitas unos días de margen. Y la verdad es que les empujamos un poquito porque no había mucho tiempo. La Hubble pues ya está un poco mayorcete y no puede observar a toda la parte del cielo que anteriormente podía. Está un poco más limitado y se nos iba la fuente. O sea, por un día básicamente, un día después, si la observación hubiese sido un día después, ya Hubble no la podría haber hecho. Entonces, básicamente les decimos: mira, es ahora o nunca, y por favor. Y nada, Hubble hizo una observación muy bonita, muy buena, y ahí estaba la galaxia. Una galaxia que se parece mucho a Centaurus A. Es una galaxia bastante grande, con una banda de polvo que atraviesa todo su centro y que explica por qué no vemos nada en el óptico. Porque esa banda de polvo es la que nos está quitando toda la luz del óptico y está dejando solo la de infrarrojo. Y confirmamos que en efecto era extragaláctico. Y si es extragaláctico, entonces, ¿cuál es el origen? Y esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién es el causante de esta explosión? ¿Esto qué lo ha causado? ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Cómo se recompone? ¿Qué pudo haber sido? Claro, bueno, en realidad es como ser malos detectives, ¿no? Porque como el objeto somos detectives que no podemos ir a la zona del crimen porque no podemos viajar al espacio. Somos detectives que no podemos ver quién ha muerto porque el objeto que ha muerto o que ha explotado ya no está ahí y lo que había antes tampoco está ahí. Entonces, pues, generalmente, nuestro modus operandi es dejar que el asesino, por seguir con la analogía, mate para poder para buscar patrones, para buscar cosas que se repitan de alguna manera y poder así entender qué es lo que hay detrás de este tipo de explosiones. Claro, esta es muy excepcional, es muy única y por lo tanto es difícil saber cómo ha podido ocurrir. Nuestra información, o sea, tenemos que basar nuestras teorías en lo que hemos visto, en los diferentes tipos de explosiones, en los diferentes tipos de eventos astronómicos o fenómenos astronómicos que conocemos. Entonces, dentro de eso, estuvimos analizando para el artículo, pues prácticamente todas las diferentes opciones y nos quedamos con las dos que has mencionado al principio. Es o una estrella masiva que ha muerto de forma espectacular, de una forma no tradicional. Es un poco difícil de hacerlo funcionar porque cuando una estrella si estaba sola, una estrella masiva por sí sola, es difícil por sí misma de generar tanta energía por tanto tiempo. Básicamente, cuando una estrella supermasiva muere es porque su núcleo se ha quedado inerte, no pueden hacer reacciones nucleares de fusión y por lo tanto la gravedad gana sobre la presión interna y colapsa. Y cuando colapsa, en el centro lo que hace es se genera un agujero negro, por lo general un agujero negro. Y este agujero negro, como recibe mucha masa así de golpe, pues crea dos jets de radiación pues superpotentes, que es lo que suele generar el GRB. Y sí es cierto que si tienes materia constantemente cayendo sobre el agujero negro, puedes mantener al agujero negro muy activo durante mucho tiempo. Pero casi un día es muy difícil. Para una estrella por sí sola es muy difícil. Entonces, si es eso, tiene que ser muy, muy, muy exótico. Tiene que ser mediante un proceso que se ha propuesto. Hay ciertas propuestas en diferentes artículos más teóricos, entonces, pero que nunca se ha visto. Entonces, si es esa opción, pues es algo realmente que de verdad que nunca hemos visto y que podría ser muy interesante. La otra opción, pues es lo que has comentado, que es un agujero de masa intermedia, un agujero negro de masa intermedia que se come
a una enana blanca. Este tipo de objetos se han propuesto muchísimo, y de hecho la búsqueda de agujeros negros de masa intermedia, que no son ni supermasivos ni son masas estelares, 5, 10, 20 masas solares, incluso 100 masas solares, es algo intermedia, son miles o 10.000 masas solares, pues estamos a la búsqueda de ellos, porque esos agujeros negros deberían de ser clave para la formación de los agujeros supermasivos. Y se han propuesto, pero nunca se han visto en acción, y por lo tanto esto sería la primera vez que este tipo de objetos se han visto en acción. La razón por la que pensamos que es un agujero negro de masa intermedia, no supermasivo, que es un poco más común en ese sentido, es porque la explosión que vimos no es en el centro de la galaxia. Los agujeros supermasivos están en el centro de las galaxias. Y este objeto está, digamos, como no supera las afueras, pero está en un borde. Entonces no puede ser un agujero supermasivo. También la periodicidad que más o menos vimos indica que la órbita es demasiado pequeña para un agujero supermasivo. Y de ahí sacamos la información de que tiene que ser un agujero negro de masa intermedia. Entonces, digamos que cualquiera algunas personas me preguntan, ¿qué teoría, qué opción te gusta más? Pues la verdad es que no lo sé, porque las dos son muy atractivas y las dos resultarán en algo completamente nuevo, algo completamente que no hemos visto, pues que se ha propuesto, pero que es la primera vez que es observado en detalle, y gracias al seguimiento con muchísimos telescopios, pues recientemente observaciones con James Webb, la gente sigue observándolo en radio, hemos hecho seguimientos con los telescopios de rayos X más potentes para seguir observando cómo la radiación en rayos X va decayendo, y bueno, pues seguimos intentando obtener información, intentando descifrar lo que es esto, pero por ahora todas las teorías, no podemos diferenciar entre ninguna de las dos teorías, y bueno, pues la que sea en ese sentido va a ser un descubrimiento único. Entonces, bueno, pues nos quedamos con que definitivamente sí fue extragaláctico, sí es muy potente, y es un evento, pues, uno en 60 años. Uh-huh. Claro, dejas aquí muchas cosas, pero es bonito este trabajo porque un poco nos muestra cómo trabajáis, ¿no? En el sentido de, como nos decías, como es un objeto que ya ha desaparecido, realmente ahora lo que tenéis que hacer es un poco modelos que expliquen los datos que estáis viendo. Y no hay nada que se ajuste exactamente, entonces tenéis que ir un poco a, bueno, cosas que pueden ser, pero con matices, ¿no? De, bueno, pues una estrella pero demasiado grande, o esto de el agujero intermedio que no hemos visto y tenemos ganas de ver por su ubicación. Realmente es un poco reconstruir lo que nos estabas diciendo, la escena del crimen, en base a modelos que se ajusten bien a lo que se ha visto, las mediciones que tenéis. Lo que sorprende un poco es que siendo una cosa tan fugaz, se pueda seguir observando después, claro, ya no con rayos gamma, un poco con el eco que queda, ¿no? En otra serie de longitudes de banda, no sé, en rayos X, por ejemplo, nos dices. Sí, yo en la analogía soy una persona que cuando doy clase a mis alumnos me gusta usar mucho analogías. Entonces, si pensamos en una luz, en una bombilla, las bombillas de bajo consumo, estas que son como tubitos un poco alargadas, sobre todo las de primera generación, si las enciendes y las dejas un ratito encendidas y luego las apagas, se les suele quedar un pequeño brillo verde así muy tenue. Entonces, digamos que el estallido de rayos gamma sería cuando enciendes y apagas la luz, ese brillo potente, y el eco de luz, o lo que llamamos afterglow, es ese residuo que se queda en el caso de la bombilla, es a la que se va enfriando la bombilla. Uh-huh. En este caso, pues es un poco diferente. El estallido de rayos gamma generalmente se ocurre porque tienes unas ondas que chocan entre sí mismas y crean la parte más potente y más brillante de la explosión, pero como se han generado unos jets de materia, estos jets al principio viajan muy rápido. Estamos hablando de objetos ultra relativísticos. Son los objetos más relativísticos que conocemos en el universo. Pero llega un momento en el que van acumulando, a la que se van expandiendo, van acumulando la materia interestelar que tienen alrededor de la fuente.
digamos que es como si fueses barriendo, y llega un momento en el que han acumulado tanta materia delante suyo, en la parte delantera del jet, que básicamente les empieza a frenar. Y es en ese proceso en el que van perdiendo energía, en el que van emitiendo luz. Esa luz pues no es tan potente, esa luz generalmente no llega a generarse en rayos gamma, pero sí se genera en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético, pues desde rayos X, óptico, infrarrojo, radio, y es bastante, con la manera en la que esa luz va haciéndose tenue, es muy particular, y de ahí podemos sacar muchísima información. Si, por ejemplo, el agujero negro que estaba inicialmente dándole potencia, dándole energía al jet, por alguna razón vuelve a generar energía, pues esa luz tenue dejará de decaer y creará una pequeña meseta, o a lo mejor incluso vuelve a tener un pequeño repunte. Entonces, observando ese eco durante días, y a veces semanas, y de vez en cuando meses incluso, es fundamental, es literalmente muy importante, y la manera que tenemos de probar nuestros modelos físicos, porque a la hora de la verdad es muy importante que lo que basamos nuestras opciones para investigar o para descifrar, es la palabra que buscaba. Si queremos descifrar cuál es la naturaleza real de esta fuente, pues tenemos que usar modelos físicos. Matemáticamente podríamos hacer lo que nos diese la gana en ese sentido, pero la física, digamos que nos sujeta, nos limita de una manera correcta. Entonces, pues se trata siempre de intentar estudiar estos objetos, cuanto más información mejor, pero como dije antes, información con telescopios en diferente longitud de onda, y compararlo con estos modelos y viendo pues cómo ese eco se va debilitando. Es fundamental, es un aspecto muy crítico, porque el entorno, lo que sea el entorno, pequeñas cosillas que hacen grandes cambios. Y por ejemplo, en este caso hay una diferencia últimamente. Al final tiene que haber una diferencia entre el modelo que requiere el agujero negro de masa intermedia o la estrella que colapsó de manera súper rara. En algún momento tienen que diverger. En algún momento sabemos que los modelos tienen que predecir algo diferente, pero por ahora no lo han hecho. Y de hecho en rayos X ya estamos llegando al límite de nuestros telescopios, pero en radio por ahora creo que seguimos pudiendo observarla. Y entonces por ahora no hemos podido ver esa divergencia, que es un poco frustrante en ese sentido, porque no podemos decir a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Entonces, pues bueno, pues estamos intentando seguir obteniendo datos para seguir lo que hace la fuente y para poder algún día... Alguna pista para discriminar. Efectivamente. Pero bueno, lo mismo llega un momento en el que no... va a llegar un momento en el que ni en la onda de longitud de radio vamos a poder observarle. Y entonces, pues sí existe la posibilidad, y tenemos que aceptar que existe la posibilidad de que nunca lleguemos a tener la conclusión al 100%. Y tendremos que esperar al siguiente. Esperemos que no tengamos que esperar 70 años. Claro. Entonces vamos construyendo vamos encontrando las piezas del puzzle, y bueno, pues yo creo que es un puzzle que no sé si algún día se terminará completamente, pero poco a poco podemos ir metiéndole más piezas y viendo un poco más esa imagen que nos está revelando del universo y de nosotros. Fantástico. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta revelación. Un poco es lo que tenemos. Hemos visto un fenómeno extraordinario este verano. Ha vuelto a la comunidad loca ahí a ver qué es lo que hay detrás. Y bueno, estamos ahora todavía con ese análisis del afterglow. A ver si finalmente acaba habiendo algún detallito ínfimo, último, que incline la balanza en un sentido o en otro. Antonio Martín Carrillo, recordamos que es investigador en el University College de Dublín. Muchísimas gracias por el tiempo que has compartido
compartido con nosotros, porque además, siendo una cosa compleja, yo creo que lo has explicado súper bien, se ha podido seguir fantástico. Y nada, enhorabuena por lo que ya habéis conseguido y suerte para ver si se aclara esto o caen más. Y así repetimos conversación. Pues muchas gracias por tenerme aquí. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una nueva edición. Principio de incertidumbre @canalextremadura.es